Capítulo 6. El realismo de las ideas en Platón. El pensamiento metafísico de Parménides y los argumentos de Zenón presentan una gran capacidad de convencimiento, pero solo hasta cierto punto. Estos argumentos son esencialmente formales, similares a principios matemáticos. Un claro ejemplo de ello es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Zenón afirma que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga porque la distancia entre ambos puede dividirse infinitamente. Aunque esto es cierto en un sentido matemático, en la realidad existencial no se cumple de la misma manera. Este es el principal defecto de la escuela eleática, su metafísica es puramente formal, sin contenido real. Platón demuestra este defecto en su diálogo El Sofista, donde señala que Parménides confunde aquello que es con la unidad de lo que ello es. En otras palabras, confunde la existencia de algo con la unidad de sus propiedades. Aristóteles posteriormente explica esta confusión como la mezcla entre el existir y el consistir, lo que él denomina la substancia. Platón, sin embargo, aprende de Parménides tres aspectos claves. Primero, la convicción de que la filosofía debe basarse en la intuición intelectual. Segundo, la teoría de los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Y tercero, el arte de la argumentación, heredada a través de Zenón, que consiste en la capacidad de pulir argumentos y contraponer tesis. Además de Parménides, la influencia de Sócrates en Platón es fundamental. Sócrates descubre el concepto, utilizando un método similar al de la geometría. Los geómetras abstraen las formas complejas de la realidad y las reducen a figuras elementales como triángulos y círculos, para posteriormente darles razón, darles una explicación. Sócrates explica este mismo método a la moral, reduciendo las conductas humanas a virtudes, como la justicia, la moderación y la valentía, y luego busca darles razón. Ahora bien, ¿qué es? Significa para los griegos dar razón de ello, encontrar la fórmula racional que lo explique, que lo cubra completamente, a lo cual lo llama logos. Lo que la geometría dice del círculo para definirlo es el logos del círculo. Esto es lo mismo que Sócrates hace o pide más bien a los ciudadanos de Atenas que le den el logos, a la justicia, a la valentía. Este logos es en sí el concepto. Y una vez, por ejemplo, que las personas hayan aprendido lo que es la moral, lo que son los valores, en teoría nadie sería malo, porque el que es malo porque no tiene estos conceptos. Platón toma esta idea y la extiende más allá de la moral, aplicándola a todas las cosas. Aristóteles explica cómo Platón llegó a su filosofía diciendo: el que Sócrates se ocupase de los objetos éticos y no de la naturaleza en general, buscando en aquellos objetos lo que tienen de general, encaminando su reflexión principalmente a las definiciones, indujo a Platón a opinar que las definiciones tenían como objeto algo distinto de lo sensible. Aquí se encuentra la clave de la metafísica platónica, la unión del método socrático con la concepción de Parménides sobre el ser, dando lugar a la teoría de las ideas. En la ontología de Platón, al igual que Parménides, se pregunta quién existe, quién es el ser. Sin embargo, Platón distingue claramente entre la existencia, la metafísica de la existencia, y la objetividad en general, la ontología. Si recordamos lo que es el logos de Sócrates, la definición del concepto que cubre una porción de la realidad, lo mismo que la figura del triángulo que cubre una porción de formas que se da en la realidad visible y tangible, se pregunta Platón entonces, ¿qué es el logos? Y dice que es una unidad sintética, una unión donde una porción de entes y de caracteres están reunidos, atados, formando una síntesis indisoluble. Ahora bien, esa unión, esa unidad de caracteres que definen a un objeto recortado en la realidad, la esencia del objeto o la consistencia, unida en una unidad indisoluble, si la contemplamos ahora con una intuición directa del espíritu, y luego a esa unidad le conferimos la realidad existencial, entonces tenemos lo que es la idea. Me gustaría a todo esto dar un dato curioso. La palabra idea es un neologismo de Platón. Un neologismo es una palabra inventada, una palabra nueva, es un neologos. Platón inventó esta palabra debido a que en la filosofía de antes era difícil, porque no tenían a su disposición una terminología ninguna. Solo había términos del idioma usual. Entonces, para poder tener palabras, los filósofos acudieron a dos recursos. Uno es tomar del idioma usual un término y luego darle un sentido filosófico, y el otro recurso consiste en crear un término nuevo,
Y a esto Platón forjó la palabra. La formó con una raíz de un verbo griego que significa ver, de modo que la idea en su puridad significa visión o intuición intelectual, pero la idea es una intuición intelectual desde el punto de vista del sujeto que la intuye. Si eliminamos al sujeto, quedamos meramente con la idea. La idea es dos cosas. En primer lugar, unidad, reunión indisoluble, amalgama de todos los caracteres de una cosa, definición de sus caracteres, la esencia de ellos o la consistencia. Y en segundo lugar, existencia real. En otras palabras, las ideas son esencias existentes de las cosas del mundo sensible. Cada cosa en el mundo sensible tiene su idea en el mundo inteligible, y entonces aplica Platón sin reparo cada una de esas unidades que llaman ideas los caracteres que Parménides aplica al ser en general. Es decir, una idea es siempre una. Hay muchas ideas en el mundo. De las ideas está lleno de ideas, pero cada idea es una unidad absolutamente indestructible, inmóvil, inmutable, atemporal y eterna. Además, a la idea se le confiere que se ajustan las cosas pero de manera imperfecta, de manera explicativa. Si nosotros vemos las figuras geométricas del mundo que nos rodea, nos daremos cuenta de que son imperfectas, de manera que realmente no siguen una recta perfecta, o que sus lados están perfectamente alineados en el mundo sensible. Y de la misma manera que las figuras no son perfectas en la realidad, las ideas tampoco lo son con los objetos. Las relaciones entre las cosas y las ideas es una relación en que las cosas participan de las esencias ideales, pero no son más que una sombra. A manera de ejemplo, lo podemos ver en la República de Platón, que compara los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Lo compara en las sombras que se proyectan en el fondo de una caverna oscura. Si por adelante de la entrada de esa caverna pasasen objetos iluminados por el sol, del mismo modo que entre las sombras proyectadas por esos objetos y los objetos mismos hay una gran diferencia, sin embargo las sombras son en cierto modo partícipes de la realidad, de los objetos que pasan, del mismo modo que los seres que contemplamos en nuestra existencia sensible, en el mundo sensible, no son más que sombras efímeras de las ideas perfectas, puras, eternas e inmutables. Entonces, nuestra epísteme o nuestra ciencia consiste en elevarnos por medio de la dialéctica, de la discusión, de ir depurando las ideas, contraponerse una con otras, para llegar desde el mundo sensible por la discusión a ese mundo suprasensible, compuesto por las unidades sintéticas que son las ideas, y que aún instituyen unidad ontológica de la significación. Además, hay que agregar que las ideas tienen un orden jerárquico, mantienen entre sí relaciones, que son a su vez otras ideas. Todas las ideas dependen de una idea superior, que esa idea sería la idea del bien, según Aristóteles.